saludo, mi nombre es Pedro Ay Conde Granados, soy estudiante del curso de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y para la presente actividad, en razón de la fase 5 del informe de la salida de campo de la materia de cultivos de clima medio, voy a explicar en un resumen de diapositivas el informe de la salida. Bueno, empezamos con esto. Primero que todo, pues tenemos aquí el informe de la salida de campo. Aquí está la presentación. Entonces empezamos con la introducción. Este componente práctico nos permite la observación de manera presencial de las particularidades, características y componentes de un cultivo. Entonces así que llevamos a la vida diaria los conocimientos aprendidos, generando un complemento entre ambas situaciones, el saber y la práctica. Y en este caso visitamos un cultivo de frijol rosado y otro de aguacate choquet, por lo que a lo largo de este trabajo pues vamos a analizar las toda la información que obtuvimos de la visita. Bueno, la práctica 1 fue un cultivo de ciclo corto. Fue un cultivo de frijol rosado en el predio conocido como la Finca Las Marías del señor Ernesto Vergel, ubicado en el municipio de Aguas Claras, en Ocaña, norte de Santander, a una altura de 1189 metros sobre el nivel del mar. Bueno, este es el resumen del desarrollo. Esta vereda tiene un clima medio, tu humedad también es media, no es muy lluvioso y el suelo es principalmente arcilloso. El cultivo era frijol rosado y la densidad de siembra que encontramos es de 30 centímetros entre surco y 25 entre plantas, además de 2 semillas por sitio, además de una semilla sexual. Bueno, las plagas que principalmente vimos fue el gusano tierrero trozador, Agrotis y, la pulguilla, la Epitrix, la mosca blanca, la Trialeurodes vaporarium, el trips, la tisantera, y las enfermedades fueron las radiculares, más que todo la rhizoctonia y el fusarium. Y en hoja la anthragnosis, la roya Uromyces phaseoul y la mancha angular Pseudocercospora griseola. Bueno, aquí tenemos ya cómo es la fertilización después de conversar con el agricultor. A los 20 días de sembrado se aplican 200 kilogramos por hectárea de urea. A los 35 se aplican 200 kilos por hectárea del producto de fertilizante triple 15. Y foliar se aplica luego de 40 días de la siembra en 2 fumigaciones de fertilizantes de este tipo, sobre todo altos en potasio y elementos menores. Los arbences que observamos más que todo en la región fueron la verdolaga, el bledo y el cadillo, y para su manejo se aplica un herbicida conocido como gramoxón o el paraquat en dosis de 200 centímetros por bombada de 20 litros previo a la germinación. A los 15 días de haber germinado también se aplica otros herbicidas como el H1 o el Flex de ingrediente activo conocido como fluatifop pebutilo. Principalmente esto se comercializa a la plaza de mercado de Ocaña en cargas de 116 kilogramos en precios que van desde los 700.000 a 800.000 en la actualidad. Y la sugerencia que le di al agricultor es que se haga un manejo y un control oportuno de los arbences, las plagas y las enfermedades, que vienen siendo los que nos reducen en mayor medida la productividad de nuestro cultivo. Bueno, estas son las fotografías de la práctica con el profesor y los otros compañeros. Y ahora pasemos al cultivo de ciclo largo. En la finca donde fuimos primero no había cultivo de ciclo largo, así que trabajé con la finca de mi señor padre, donde tenemos aguacate choquet. En esta finca se llama Llano Bonito, su propietario se llama Pedro Jesús Conde Villamizar, se ubica en la vereda La Labranza del municipio de Ábrego, de norte de Santander, y estamos a una altura de 1450 metros sobre el nivel del mar. Bueno, el establecimiento, pues entonces se utilizan injertos que provienen sobre todo de viveros de Lebrija, Santander y de Ábrego. Y primero que todo se comienza limpiando el lote de arbences,
se traza el cuadro y se miden distancias de 7 por 7 metros a manera de cuadro para que en este se hagan los hoyos de 60 centímetros de diámetro y 60 de profundidad. Además, luego de hollar se aplica abono orgánico, este se conoce como aboniza, en dosis de 2 kilogramos por hoyo, y ya a los 3 días siguientes se realiza la siembra. En el sostenimiento, a los 15 días de sembrado se hace una poda de formación para así conseguir la copa del árbol. También hay que tener en cuenta que se debe usar un cicatrizante, sobre todo el fungicida conocido como cobretane a manera de pasta, y un insecticida conocido como clorpirifos. También se realiza una fertilización cada 3 meses con triple 15, dosis de 200 gramos por árbol, y se aplica alrededor de la gotera del mismo. También se ha aplicado gallinaza alrededor del árbol en cantidad de 2 kilogramos por cada uno. Y también durante el primer año se aplicó drench de humita, a manera de drench o aguateado como se conoce popularmente, de 100 centímetros por fumigadora de 20 litros, junto con un fertilizante conocido como irricol inicio en dosis de 100 gramos por bombada, disuelto. Sanidad, pues las enfermedades que más le dan a este cultivo son la antracnosis, que se manifiesta en las hojas y los frutos, y para su control se aplican fungicidas como el carbendazim más antracol en dosis de 30 centímetros el carbendazim y 80 gramos el antracol por fumigadora de 20 litros. Las plagas más relevantes son los gusanos comedores de hoja y trips, y estos se manejan sobre todo con el insecticida clorpirifos más imidacloprid en dosis de 30 centímetros cúbicos y 20 centímetros cúbicos por bombada de 20 litros también. En cuanto a la cosecha, pues al ser un injerto a los 3 años comienza la producción, 3 años contados desde la siembra. Y de allí se generan a lo largo del año 2 cosechas, entre el segundo y cuarto trimestre del año, y para saber cuándo está de cosechar el fruto, se tiene en cuenta que pierde el brillo, además de que es recolectado manualmente por medio de tijeras y escalera. La recomendación, pues también se solicita es atención a las plagas, aplicación oportuna de fertilizantes según los requerimientos del cultivo. Y finalmente aquí están las fotografías. Otra cosa de notar es que en ninguno de los dos cultivos había sistemas agroforestales. Respecto a los costos, las tablas están especificadas dentro del informe. Y también, pues, en cuanto al aguacate, se vende entre 3.300 a 3.500 el kilo. Finalmente, estas son las conclusiones del trabajo, o sea, la observación presencial de un cultivo y un sistema productivo. Analizamos las distintas etapas del cultivo, y se hizo una relación entre lo observado y lo que aprendimos en el curso. Comprendimos el manejo agronómico que realizan los agricultores en cultivos de ciclo corto, pues ciertamente que también era parte del curso, y largo. Finalmente esta es la bibliografía, que son los OAS que habían en la bibliografía de la universidad. Y finalmente, pues muchas gracias por la atención, profesor. Le deseo un feliz día.